Gracias, David, gracias por compartir ese ofertorio esta mañana. Quisiera ver qué cantidad de Biblias tenemos aquí esta mañana. A ver, ¿tiene su Biblia? Algunos la tienen digital, así que saque su Biblia digital. Otros tienen impresa, ok, algunos tienen tapa dura, o sea, la Biblia, ¿verdad? Otros pasta de cuero, tapa de cuero. Y estoy seguro que tenemos varias versiones también. ¿Sí? ¿Qué versiones de la Biblia tenemos? De hecho, vamos a platicar hoy un poco acerca de las versiones. Estamos en el mes de la Biblia, así que vamos a revisar algunas cosas acerca de ella. ¿Qué versiones de la Biblia hay aquí esta mañana hoy? ¿Quién tiene? Los que tienen impresa, los que tienen digital tienen todas ahí, ¿verdad? Así que vamos a hacer un ejercicio, pero impresa. ¿Quién tiene Reina Valera 60 impresa? ¿Ok? ¿Y alguna Reina Valera 60? Fantástico. ¿Alguien tiene Reina Valera 77 impresa? ¿Ninguno? Yo les presto una, Reina Valera 77 impresa. ¿Alguien quisiera leer Reina Valera 77? Les voy a pedir que quien la quieras, es prestada, ¿verdad? Están contadas. Aquí viene Ani, gracias. No hay prisa, no te preocupes. Ok, ¿alguien tiene Reina Valera? ¿Qué otro tengo por aquí? Contemporánea, impresa. ¿No? ¿A quién le presto una Reina Valera contemporánea? Ven Summer, te la presto a ti. Esto está quedando en el audio para que después puedas recuperarlas. Gracias. Sí. Ok, tenemos Reina Valera impresa. ¿Quién tiene nueva versión internacional? Impresa. Impresa, muy bien. Aquí. Sí, qué bien. Ok, fantástico. Hay nueva versión internacional. ¿Quién tiene impreso Biblia de las Américas? Y esa la dejé en mi casa. Si no se las iba a prestar también. Ok, nadie tiene. Entonces, ¿quién tiene Biblia digital y quiere buscar Biblia Las Américas? Así, Héctor Muñoz, vas a ser nuestro lector de Biblia de las Américas. ¿Qué otra versión tenemos acá impresa? Lenguaje actual. Yo traje una en lenguaje actual, entonces esta ya no la presto. Ok, lenguaje actual. Muy bien, ya tenemos ahí. Versión popular. ¿A quién le presto una versión popular? Ven, Ana Miriam. Nueva traducción viviente, impresa. ¿Alguien tiene nueva traducción viviente? No, le presto una nueva traducción viviente. Joel, le presto nueva traducción viviente. Ya sé dónde vive, entonces se la puedo pedir después. Y tengo la nueva Biblia al día. ¿Alguien quisiera ser nuestro lector de nueva Biblia al día? David, muy bien. Ok, los que tienen Biblia digital podrán ir, ¿cómo se dice? Intercambiando, gracias, me entendieron, ¿verdad? Ven que la comunicación tiene varios factores. Van a poder ir intercambiando varias versiones. Hoy, aprovechando que es el mes de la Biblia, quisiera hacer algunos recordatorios. Para algunos de ustedes la conversación de hoy va a ser familiar porque ya la hemos tenido. Pero creo que es muy necesario que la tengamos nuevamente. Y en un momento les voy a explicar las dos razones por las que vamos a tener la conversación de hoy. Gracias a Dios por opciones que tenemos. Vieron que entre nosotros hay mucha riqueza. Aquellos de ustedes que tienen Biblia digital en español, ¿cuántas Biblias tienen ahí a la mano? ¿Cuántas traducciones? ¿Cuántas versiones? Cuenten cuántas tienen ahí disponibles. En nuestro idioma nada más. 4 descargadas. 4. Algunos que los tienen el acceso en línea tendrán acceso a más. 6 descargadas. 23 traducciones al español disponibles en línea, totalmente gratis. ¡Qué privilegio! Ahora les cuento que a nosotros eso nos llega gratis porque ha habido ofrendantes que han pagado para que las aplicaciones tengan esto disponible. Ahora, esa es una gran riqueza. Tenemos que dar muchas gracias a Dios porque ha habido gente fiel al Señor que ha dedicado su vida para estas traducciones. De lo contrario, nos costaría mucho entender. Y todavía hace falta mucho trabajo. Así que sigo preguntándole al Señor si de la familia El Mensaje de Vida no se levantarán algunos traductores bíblicos.
algunos lingüistas, de repente nuestras nuevas generaciones que tengan esa carga de traducir a otros idiomas. Con toda esa riqueza que tenemos, no obstante, tenemos que abordar que hay un problema, hay una realidad muy triste. ¿Cuántas Biblias, no importa la versión, no importa el color, el tamaño, si es de estudio, si es la Biblia de liderazgo, la Biblia juvenil, la Biblia de la quinceañera, no importa? ¿Cuántas versiones o ediciones de la Biblia hay en su casa? ¿Cuántos libros llamados Biblia hay en su casa? No se cuenta. ¿Más de 10? ¿Habrá más de 10 Biblias en su casa? Probablemente sí, ¿verdad? Mire qué riqueza la que tenemos. Ahora, el problema y la realidad es que es el libro del que más ejemplares tenemos, pero es el menos leído. Así que no voy a preguntar cuándo fue la última vez que leyó todas las versiones que tiene a la mano o buscó algún pasaje. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que ser mejores lectores del texto bíblico. Ahora hay otro problema, porque con toda esta variedad de Biblias que hay, a ver, ¿no es cierto que ustedes y yo tenemos alguna Biblia favorita? Puede ser por el tamaño de la letra. Fíjense que recientemente vi hay esperanza, una Biblia de tamaño de letra súper grande, gigante. Una bibliota así. Tiene una letra grande, esa sí es grande. Pero fíjense que con todo esto, aunque tenemos nuestras Biblias favoritas, tal vez porque le gusta la de cuero, porque anota, porque escribe, fíjense que la observación es que muchos cristianos, y no está mal que tengan una favorita, el problema es que solo tienen esa una favorita. ¿Sí? Como que esta es la que hay que leer y esta es la buena. Las demás no. Entonces digo, no sé por qué teníamos tantas, ¿verdad? Si al final de cuentas vamos a usar solo una. Lo que estamos perdiendo es la riqueza de todas las traducciones. Lo que estamos perdiendo es lo invaluable de hacer un estudio mucho más completo. Cuando solamente leo una versión de la Biblia, estoy teniendo una mirada muy corta. Si mi estudio es muy limitado del texto bíblico, no hay una traducción perfecta. No existe ninguna traducción perfecta. Y eso me lleva a mencionar lo siguiente, que algunos en esas preferencias terminan escogiendo la que dicen la que más me gusta, y es una frase que escucho muy a menudo, y la otra no se dice, pero la observo, que algunos leen lo que más les conviene. Es decir, como las traducciones son diferentes, usan diferentes palabras, palabras tienen diferente sentido, algunas son paráfrasis, algunos buscan qué versión de la Biblia dice lo que yo quiero que diga. Y tengo que encontrar alguna que diga algo como a mí me gusta o me conviene. Sobre todo cuidado algunos predicadores o maestros, ¿verdad? Buscan la que más les conviene para lo que ellos tienen que decir. Pero fíjense que pues no se trata de ver cuál me gusta o no me gusta, nos deberían de gustar todas. Si el estudioso del texto bíblico le gustan todas, aunque usted prefiera una de cuero, una de pasta dura, una que donde tiene ahí, ¿verdad?, sus anotaciones, eso está bien. Pero no se trata de mi preferencia, se trata del texto bíblico. El trabajo de todos nosotros es leer y estudiar y entender, ojo, y luego explicar a otros el texto bíblico. Así que por eso necesito un estudio más completo. Necesito aprovechar todas las versiones de la Biblia, la riqueza que tenemos hoy. ¿Sí? Aunque tenga una preferida, una favorita, si usted fuera un pintor, si usted fuera un artista, estoy seguro que tiene un color favorito, ¿cierto? Hay un color que le gusta más, pero no va a despreciar los demás. Dice, los demás no sirven. ¿Y saben qué? Cuando solo me quedo con algo que me gusta, entonces voy desarrollando eso. Algunos han desarrollado una actitud de rechazo, de menosprecio, y otros hasta como de odio. Algunas traducciones bíblicas. Déjenme preguntar lo siguiente, y aquí con franqueza. No los voy a juzgar.
¿No es cierto que han recibido por WhatsApp algunas críticas en contra de algunas versiones bíblicas? A algunos les han caído por ahí algunos me los han mostrado. Dice, ¿qué hago con esto? Dice, hay una explicación detrás. Por ahí, es que yo vi en YouTube un video que hablaba en contra de la NBI. Sí, en YouTube hay cualquier cantidad de cosas, hay que filtrar la información. Hay una ola, quiero decir con onda, muy rara de críticas contra específicamente una traducción de la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Así que si no han recibido todavía por ahí una de esas cadenitas con no sé cuántas razones por las cuales la NBI es la Biblia del diablo y no sé qué otras cosas más, si no lo han recibido, bueno, los que ya lo recibieron, léanlo y vean los argumentos. Está muy mal argumentado toda esa discusión. Léanlo inteligentemente, exploren los argumentos. De hecho, eso vamos a hacer hoy. Pero si ya lo recibieron, por favor, no le reenvíe una tontería a alguien más. ¿Sí? Perdón, pero es una estupidez eso que anda circulando. Lo escribió alguien con mala intención y poca información. Usted no replique usted algo así. Bórrelo, léalo, analícelo y va a encontrar todas las faltas que tiene, no de ortografía, sino de argumento. Y si no lo ha recibido todavía, espero que no lo reciba ningún hermano de la iglesia, pero si no lo ha recibido todavía, prepárese. Ya le va a caer por ahí de parte de alguien que se asusta y se escandaliza y dice, ya viste que la Nueva Versión Internacional y toda la que es de Satanás, no sé qué otras cosas que dice todo eso. Hay un problema y vamos a tener que repasarlo hoy. Y la razón por la que quiero repasar esto es doble. Y los quiero animar a que presten mucha atención a la conversación de hoy. Es muy importante. En primera instancia, que nosotros estemos seguros de que lo que tenemos en nuestras manos es confiable. ¿Sí? Que podamos estar más seguros que el texto que usted tiene y las diferentes traducciones que hay ahí son confiables. ¿Sí? Gracias a Dios las tenemos y podemos leer y saber que lo que estamos leyendo es confiablemente lo que Dios dijo. En segundo lugar, quisiera que la conversación de hoy le prestemos mucha atención para que usted le explique a otros. Por favor, explíquele a otros. Cuando alguien le envíe la cadenita por WhatsApp, por correo electrónico, explíquele, dígale, te quiero repasar algo de lo que dijiste ahí, para que tengas claridad. Porque al final de cuentas es muy doloroso que lo que termina sucediendo es que mucha gente se aleja del texto bíblico, deja de leer la Biblia, deja de conocer a Dios por creer otra tontería. ¿Sí? Que nuestra autoridad siga siendo el texto. Entonces hoy vamos a hacer algunas lecturas, quiero que veamos algunas realidades del texto, por eso hay varias versiones circulando. Tenga a la mano su Biblia, por favor, vamos a ir a algunos pasajes. Y quiero explicar un poco de la historia detrás de las traducciones que tenemos hoy. Así que como le conté a Héctor, hoy vamos a tener más una clase, ¿verdad? No hay examen, pero vamos a hacer más una clase. Entonces vamos a ir primero a Lucas capítulo 4. Y les voy a pedir lo siguiente. Todos busquen en la versión que quieran, pero nadie diga nada cuando haya encontrado el versículo, ¿de acuerdo? No digan nada hasta que yo les pregunte. Guarden los secretos que van a ir apareciendo ahora. Entonces vamos a buscar, y los que tienen Biblias digitales, por favor, busquen en Reina Valera. Comenzaremos leyendo Reina Valera. Es la que más conocemos y es la que más tenemos acá. Saben que llevamos 500 años con Reina Valera, así que estamos bien acostumbrados a Reina Valera, ¿verdad? Y es una buena traducción, gracias a Dios. Entonces vamos a buscar primero en Reina Valera 60, un texto muy conocido. Lucas 4:4. A quienes les dimos una versión impresa, busquen también Lucas 4:4 en la versión que tienen, pero no digan nada, hasta que yo les pregunte. Lucas 4:4, versión Reina Valera, dice, Jesús respondiendo le dijo a Satanás, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muy bien. ¿Quién tiene Nueva Versión Internacional? ¿Quién nos ayuda leyendo Nueva Versión Internacional? Pierce, por favor, con fuerza, léanos Nueva Versión, el mismo texto, Lucas 4:4. Escuchen todos atentamente. ¿Qué notaron? ¿Notaron algo? A ver, los que tienen otras versiones, revisen también, por favor, porque algo encontramos aquí. A ver, ¿qué dice traducción en lenguaje actual? ¿Qué notaron? Algo estamos notando, ¿verdad? Aparentemente nos hace falta una parte, ¿sí? Nueva traducción viviente va en la misma línea, ¿correcto? Perdón, entonces las Américas, dale. Ok, notaron el mismo efecto. ¿Alguien tiene alguna otra traducción donde esté completo? ¿Qué estás leyendo? Dale, sí. Ok, ahora noten algo. Y aquí es donde la fe de algunos va a empezar a tambalear. Sí. Entonces, la versión que estamos acostumbrados es Reina Valera, así es como hemos memorizado incluso ese texto. Pero cuando escuchamos otras traducciones, rápidamente nuestro oído estaba esperando unas palabras más, ¿verdad? Luego vamos a encontrar que hay unas traducciones que tienen esas palabras que estamos acostumbrados y otras que no la tienen. Entonces, ¿saben qué es la conclusión a la que llega alguna gente que no ha entendido qué está pasando? Dice, uy, todas esas que ustedes leyeron están mal. Le quitaron. Y eso es lo que ustedes van a leer en esas cadenas de WhatsApp. Y si uno no tiene discernimiento, dice, es cierto. Ahora fíjense que si fuera así, quiere decir que los traductores bíblicos malintencionadamente metieron mano ahí y recortaron cosas a su antojo. Eso es lo que estamos diciendo, esa es la acusación. Ahora, leamos y busquemos todos, por favor, Mateo 4:4, en las mismas versiones que estamos leyendo. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Y ustedes van a darse cuenta lo que dice Reina Valera. Fíjense que esto se conoce como pasajes paralelos, porque los autores de los evangelios están narrando situaciones o escenas iguales o idénticas, y entonces nos ayuda a ver que cómo lo narró otro de los autores. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Reina Valera, tanto Lucas y Mateo parece que usaron esa frase al final, ¿cierto? Ahora bien, si los traductores de Nueva Versión Internacional, Lenguaje Actual, Las Américas, Nueva Traducción Viviente, hubieran querido recortar esa parte porque están en contra y tienen una conspiración ahí para eliminar alguna doctrina, pues también tuvieron que haberlo eliminado de acá. ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional? Mateo 4:4. En Nueva Versión Internacional, en Mateo, encontramos esa frase que no escuchamos en Lucas. Entonces tiene que haber dos posibles razones. O los que querían cortar algo son un poco torpes y no lo cortaron en todas partes. Los que querían quitar alguna doctrina, se les pasó esto. O debe haber alguna explicación detrás de por qué en Lucas, en las otras traducciones modernas, no aparece esa frase. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá ahora? Hagamos otro ejemplo. Busquemos por favor en Reina Valera
Recuerden, Reina Valera es la que estamos acostumbrados, llevamos 500 años leyéndolas. Las traducciones modernas llevamos ni 20. Entonces no estamos, por eso es que la gente critica, porque es la nueva de la cuadra, ¿va? Ese es el nuevo, es el raro. ¿Y si el raro fuera lo otro? No sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a otro pasaje. Primera carta de Juan, primera de Juan. Y oro para que la fe de todos aquí les lleve a salvación, nadie se pierda. Esto es para que confiemos más en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Primera de Juan 5, 7. ¿Quién quisiera leerlo en Reina Valera? Dale, Rodolfo, por favor. Gracias. Este es un pasaje que nos favorece un montón cuando tenemos que explicar la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Porque aquí está como el resumen, ahí está claro, mira, ahí están los tres. Entonces nos ayuda muchísimo, nos favorece un montón, nos conviene ese texto. Ahora, quienes tienen Biblias digitales, búsquenlo en otras versiones. Y a ver si podemos escuchar Nueva Traducción Viviente, se la había prestado a Joel, pero ya no lo veo con esa. Ah, se la prestó a Martita, ok. Nueva Traducción Viviente, Primera de Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 7. Ese creo que era otro. Sí, ese no, el que leyó no es 5, 7. No se preocupen, ni saben lo que me ha pasado a mí más complicado de confundirme de textos. No está, en esa traducción no está. Ajá. Son tres los testigos. ¿Qué pasaría con la parte del Padre? Que esa parte, ¿cómo nos ayudaba a explicar la doctrina de la Trinidad? Nueva versión internacional. Héctor, ¿cuál tenías tú? Ok, la en tres dan testimonio. Nueva versión internacional, Alcira. Tres son los que dan testimonio. Lenguaje actual. Ok. Versión popular. Ok. ¿Ese fue el 8? ¿Y el 8 qué dice? Ok, el 7-3 son los testigos. Está bien. Sucede. ¿Biblia de las Américas debe tener algo completo? Entre comillas. Escuchemos Biblia de las Américas. Ok, o sea, miren qué interesante, porque encontramos algunas traducciones que tienen, voy a decirlo así, todas las palabras que estamos acostumbrados a oír, como Reina Valera, pero encontramos otras que solo tienen unas de las palabras. Nuevamente alguna gente dijo, ay, alguien le cortó porque está en contra de la doctrina de la Trinidad. Pues fíjense que si alguien estuviera en contra de la doctrina de la Trinidad, tendría que quitar todos los versículos donde el Padre es Dios, todos los versos donde el Hijo es Dios y todos los versos donde el Espíritu es Dios. Tendría que quitar un montón. Toda la Biblia prácticamente, no solo un pasaje. Pablo tiene otra versión. Ok, algo igual, aparentemente corto, voy a decirlo aquí. Hay unas que es la versión larga y una la versión corta. Biblia al día, David. Muchas
encontramos otra que tiene todas las palabras o más palabras. Ok, ahora vean esto. La conclusión a la que mucha gente llega es que debe haber unas que están bien y unas que están mal. Porque así somos nosotros, ¿verdad? Binarios. O si esta está buena, la otra está mala. Una tiene de más o una tiene de menos. Y normalmente lo que dicen, uy, esta le quitó. Y si yo dijera que la otra le agregó, y entonces alguien dijo por ahí, sí, pero en Apocalipsis hay una maldición del que le quite, pues también del que le agregue. Y peor si hemos estado leyendo Biblias equivocadas. ¿Me entienden la crisis que esto provoca? Cuando encontramos esto, en realidad, querida iglesia, los estudiosos del texto, pues poco a poco tenemos que ir explorando y darnos cuenta que hay una explicación detrás. Así que todo va a estar bien, ¿sí? No se preocupen. Vamos a otro pasaje, ya llegamos a la explicación. Veamos un pasaje más. Solo en Reina Valera, por favor, los demás pueden buscar, pero no digan nada. Reina Valera, vamos a buscar Marcos, capítulo 15, verso 28. Marcos, capítulo 15, verso 28. Carla, ¿qué Biblia tienes? Ah, tú estás en digital, ok, todas. Léenos por favor en Reina Valera, Marcos 15, 28. Es que estaba durmiéndose y la agarré así para que participe. No, no es cierto. Fíjense que también he notado algo, a veces en las Biblias digitales uno se tarda más en encontrar, debería ser más rápido, pero en lo que carga, que abre, que se resetea, pasan mil cosas. Muy bien, ahí hay, en Reina Valera está ese relato de una profecía. Ahora, ¿qué dicen las otras versiones? Busquen en las otras versiones Marcos 15, 28. Por ejemplo, lenguaje actual. ¿Ok? ¿Ok? Nueva versión internacional, Alcir. 27, 29. Nueva traducción viviente tampoco. O sea, por cierto, fíjense que si esta gente que la agarró contra la NBI, la debería de agarrar contra el lenguaje actual, contra traducción viviente, contra versión popular, contra todas las traducciones modernas. En las traducciones modernas no aparece este versículo. Entonces alguien diga, es que están en contra del cumplimiento de las escrituras y las profecías. No, tendrían que haber borrado todas las otras profecías. No es esa la explicación. Pero se dieron cuenta que en algunas traducciones no aparece, no es error de sus Biblias digitales ni es error de imprenta. Y esto solo se dan cuenta cuando ustedes leen en varias versiones. ¿Sí? Si solo leen en una, ni cuenta se dan, si los numeritos ni se logran ver bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la explicación detrás? ¿Quieren ver un último ejemplo? ¿Sí? Pero veamos un último ejemplo para ver. ¿Te asusté? No, no te preocupes. Hay más textos que no aparecen. Miremos un último ejemplo. A ver, Mateo 18. Mateo 18, 11. Solo quiero nuevamente que noten, no podemos argumentar, ay, los traductores quitaron cosas a su antojo. Sí, es una acusación muy seria y muy falsa también, porque el trabajo de los traductores no es ese. En Mateo 11, 28 encontramos este texto, muy conocido porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hay un texto que como nos gusta, ¿verdad? Un texto de la salvación. En las traducciones modernas, los que lo tienen habrán notado que ese verso no está.
No aparece. Y entonces alguien dijo, ya vieron que le quitan versículos a la Biblia. Si quisieran quitar versículos a la Biblia, tendrían que hacerlo por todas partes. Miren, por ejemplo, entonces, el mismo versículo, pero escrito por Lucas. Reina Valera, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en la Nueva Versión Internacional, en Lucas, aparece el mismo versículo. Así que la explicación no es que los traductores andan quitando los textos que no les gustan. Porque entonces son malos para hacer eso, porque dejan los mismos pero en otro lado. Sí, esa no es la explicación. Eso no es lo que está pasando. Hay algo más que está sucediendo. En realidad tendríamos que recordar un poquito de historia. Y les voy a pedir que imaginariamente nos remontemos al siglo I, cuando se están escribiendo los textos del Nuevo Testamento. Así que por allá, por el año 50, tendremos que encontrar los autores bíblicos, 60, ¿verdad? Tenemos que encontrar a Pablo, vamos a encontrar a Pedro escribiendo, encontramos a Lucas y su Evangelio, y por allá un poquito más tarde, algunos dicen 90, 95, incluso 100, encontramos el último escrito del Nuevo Testamento, que es el último libro de nuestro Nuevo Testamento, que se llama Apocalipsis. Así que en el siglo I tenemos que imaginar a estos autores que muchas veces fueron ellos de su propia mano escribiendo. En algunas ocasiones tuvieron a un asistente a quien le decía, escribí por favor. Tenemos que imaginarlos a ellos escribiendo. Ese primer documento donde se plasmó la tinta tiene un nombre muy particular. Se llama autógrafo. Ahora, en las ciencias bíblicas, el autógrafo significa ese primer documento donde se plasmó la tinta. Hoy en nuestro idioma significa dar la firma, ¿verdad? Entonces tenemos que imaginar allá los autores con ese autógrafo. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Imaginemos, por ejemplo, a Pablo enviando una de las cartas a las iglesias, enviando la carta, por ejemplo, allá a los colosenses, ¿verdad? Una pequeña aldea. Recuerdan que estas cartas eran cartas que se conocen como muchas de ellas cartas circulares. Era para que la leyeran entre los hermanos, era para que circularan entre las comunidades de creyentes. Así que tenemos que imaginar lo que está ocurriendo, y es que los hermanos, que no eran profesionales para esto, como nosotros, ¿verdad? Si recibiéramos un escrito, ¿verdad? Si hubiéramos estado en ese entonces en Tesalónica, en Colosas, y recibimos una carta, un documento de parte de Pablo, pues hubiéramos hecho copias para que circulara y más creyentes tuvieran acceso a la instrucción. Lo hubiésemos hecho entre nosotros, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho esmero, pero lo hubiéramos hecho nosotros, no profesionales. Así que esos documentos comenzaron a ser copiados, duplicados, para que circularan y circularan mucho más. De esas copias se hicieron copias, y de las copias se hicieron copias y copias y copias y copias. Ese fue el proceso natural que se siguió. Lo que tenemos que recordar es que nosotros hoy no tenemos el autógrafo. No existe ese documento uno. No es porque alguien se lo robó y lo fue a esconder o le hicieron algo. No es por eso. Es un proceso natural de deterioro de los documentos y de los rollos. Sí, estamos hablando de hace 2000 años. Usted tiene una fotocopia de hace 2 años y ya no se lee bien, ¿verdad? Con toda nuestra tecnología. Sí, las páginas se deterioran. Ahora, 2000 años atrás no teníamos esa tecnología. Entonces no existe ese documento uno, el autógrafo. Y nuevamente no es para entrar en crisis. ¡Ay, se perdió la palabra de Dios! Para nada, porque tenemos las copias y copias y copias y copias. Así que el trabajo es utilizar todas las herramientas a la mano, todos los manuscritos, ojalá los más antiguos,
encontrar las copias de las copias, usar incluso citas de esas cartas, de esos documentos que usaron los padres de la iglesia, usar todas las herramientas a la mano para reconstruir lo más cercano posible el autógrafo o el documento 1. Necesitamos los hallazgos arqueológicos, necesitamos ver todas las copias, necesitamos ver lo que escribieron otros autores que estaban citando, los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles. ¿Qué escribieron ellos? Y con toda esa información vamos reconstruyendo el autógrafo. Eso quiere decir que ese documento debería ser nuestro punto de comparación. Si queremos saber si una traducción está bien o está mal, pues no hay que compararla con Reina Valera, ni con la NTV, ni con Dios habla hoy. En realidad deberíamos de compararlo con el autógrafo, para ver si se aleja o no. En realidad deberíamos de compararlo con lo más cercano y fiel que tengamos al autógrafo. La ciencia que se dedica a hacer esto se llama la crítica textual. Y su trabajo es examinar los documentos, los rollos, los manuscritos, para poder trabajar en la reconstrucción del autógrafo. Esta parte de historia es la que nos va a explicar las diferencias, ¿sí? Por qué no aparecen algunos textos y en otros sí. Entonces, con todo lo que tenemos a la mano, tenemos que reconstruir. Y eso quiere decir que hoy podemos saber, porque podemos ponerle fecha a las copias, en qué punto hay variantes, en qué punto aparecen diferencias, en qué punto de la historia y de las copias que tenemos parece que hay algunas frases añadiéndose. Ahora, no es que alguien las añadió de mala voluntad, no es que alguien quiso tergiversar. Hay una explicación para eso. Lo que está sucediendo es que en la transmisión, en las copias de las copias, se van introduciendo algo que conocemos como variantes. ¿Esto qué quiere decir? Que dado que se hizo a mano por creyentes como ustedes y como yo, inevitablemente hay variaciones entre las copias. Por ejemplo, si fuéramos a hacer acá un dictado, y aquí todos nosotros creyentes, hijos de Dios, que amamos al Señor, ¿verdad? Y hacemos un dictado. Fíjense que es muy probable que en algunas palabras haya diferencia porque no logramos escuchar bien lo que se dijo, ¿sí? De repente en algún lugar menciono la señora y alguien escuchó el señor, por ejemplo. Por ejemplo, decimos la vuelta y alguien escuchó la menta, ¿verdad? Y ya va cambiando todo una palabra. Y así pasa, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han tratado de decir algo por teléfono y quieren decir la letra D. ¿Y cómo decimos la letra D? D de dedo, porque se puede confundir con la T de tomate. O el otro no escuchó y dijo, ¿qué? La E de elefante. ¿Cuál es? ¿D, T o E? Y eso puede marcar una gran diferencia. Una tilde, que usted no le ponga una palabra, marca mucha diferencia. Siempre tengo muy presente, ya les he contado esto, una vez que mandé a hacer un afiche y la persona me envía el arte y me escribe por WhatsApp y me quiere preguntar si me agrada el arte. Solo que olvidó ponerle tilde, quiso poner te gustó, pero no le puso tilde, entonces yo leí te gustó. Y la respuesta fue no, gracias. ¿Sí? Una tilde marca mucha diferencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vean que hay variantes que se fueron introduciendo. No vamos a detenernos hoy a contar todas las historias de la variante, pero es un proceso natural. Al estar haciendo las copias es muy natural y es de esperarse que se hayan introducido variantes. Si luego quieren que platiquemos de las variantes, les puedo contar, tengo aquí una lista de por lo menos 10 tipos de variantes que aparecen en el Nuevo Testamento.
Con eso vamos a llegar a entender de dónde tenemos nuestras traducciones. Lo que hay que afirmar es que las variantes no están atentando contra ninguna doctrina, no afectan el sentido del mensaje bíblico. Si ustedes se dieron cuenta, incluso en los casos donde vimos que hay palabras más o menos, versos más o menos, la doctrina del texto bíblico no queda afectada. No es que perdimos algo doctrinal o se cambió algo doctrinal. Bueno, voy aterrizando aquí a las diferencias. Con eso en mente, fíjense que hay dos fuentes principales de donde se han hecho las traducciones. Para tener en nuestro idioma, en español, la Biblia, hablemos del Nuevo Testamento particularmente, ahí es donde tenemos las diferencias. Quiere decir que tuvo que utilizarse un texto griego. El texto del Nuevo Testamento, tuvimos que tener un Nuevo Testamento en griego para poder hacer las traducciones al español. Las traducciones serias se hacen de los idiomas originales. La pregunta es, ¿cómo conseguimos los 27 libros del Nuevo Testamento en griego? Necesitamos las copias de las copias de las copias. Reunir esas copias y poder tener un texto base para hacer la traducción. Bueno, básicamente hay dos. El primero se conoce como el texto recibido o el textus receptus. Este es un documento que preparó un señor llamado Erasmo, por allá por el 1516. Lo que él hizo fue esto que estamos planteando. Necesitamos hacer traducciones del Nuevo Testamento. Pues hay que reunir todos los ejemplares que tengamos a la mano de los documentos griegos, hacer uno solo, y ese usaremos para hacer las traducciones. Por eso se conoce como ese Nuevo Testamento de Erasmo. Gracias a Dios por el trabajo de Erasmo. Fíjense que eso permitió que tuviéramos la Biblia en nuestro idioma, porque unos años después, dos señores de apellido Reina, uno, y el otro de apellido Valera, tomaron ese Nuevo Testamento en griego y tradujeron al español lo que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera. Gracias a Dios, la tenemos desde 1500 algo, llevamos 500 años acostumbrados a esa traducción, 500 años con la Biblia en nuestro idioma. ¡Qué bendición, qué dicha! Y es una muy buena traducción de alto nivel en cuanto al lenguaje. No obstante, hay limitaciones, porque resulta que lo que Erasmo pudo reunir fueron copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias. Lo que pudo conseguir son copias del siglo XII, XIII y XIV. Vamos a verlo en una gráfica en un momento, pero si los autógrafos fueron del siglo I, quiere decir que conseguimos una copia del siglo XIV. Así que pasó el siglo II, III, IV, 200, 300, 400, año 500, 600, 700, hasta el 1300. Y ustedes saben que las copias de copias de copias de copias de copias de copias, entre más larga sea la cadena, hay más probabilidad de que haya variantes, ¿sí? Otra vez, no es que alguien de mala intención cambió algo, es el proceso natural. Así que tenemos una limitación. Los documentos más cercanos al autógrafo que usó Erasmo eran del 1300. Podemos imaginarnos que hay una limitación ahí. Luego hay otra, ya se las cuento. Tenemos hoy otro texto del Nuevo Testamento más confiable. Es conocido como el texto crítico. No es porque anda criticando a nadie, es porque la crítica textual, el trabajo de ver los manuscritos, esos documentos, las copias que hay, pues hay que analizarlas minuciosa y críticamente. Hoy nosotros, en esta era, gracias a Dios por el trabajo de Erasmo hace 500 años, fabuloso, no sé quién de nosotros hubiera podido hacer algo así, pero hoy nosotros tenemos mejores copias
y más copias para poder reconstruir con mayor fidelidad el autógrafo. Erasmo tuvo copias del siglo XII, XIV. ¿Y sabe qué? A la mano tenía nada más 12 manuscritos. De hecho, ni siquiera todo el Nuevo Testamento. No pudo conseguir unas partes del Apocalipsis, por ejemplo, en griego. Las tuvo que usar de latín, de la Vulgata, y de latín retraducirlas al griego. Había limitaciones. 12 del siglo XIV, por supuesto que hay limitaciones. Nosotros hoy, con los avances de los descubrimientos arqueológicos, con los avances de las ciencias lingüísticas y de las ciencias bíblicas, contamos con manuscritos, el más cercano a los autógrafos, el pedacito de manuscrito más cercano con el que contamos hoy es del siglo II, conocido como el papiro 52. Hay copias del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Y hoy, gracias a Dios, contamos no como Erasmo contaba con 12, hoy contamos con más de 5,000 copias de fragmentos y de libros completos del Nuevo Testamento. Así que hoy quienes se dedican a las ciencias bíblicas tienen más de 5,000 documentos que estudiar, y entre todo eso y las copias de los otros escritos como de los padres apostólicos, reconstruir un texto confiable. ¿Por qué hay diferencias entonces? Porque Reina Valera 60 se tradujo con el texto de Erasmo, donde habían muchas variantes que no afectan la doctrina, pero hay variantes. Él no sabía eso, pues tenía pocas copias. Pero hoy que tenemos más de 5,000 y que tenemos documentos más tardíos o más cercanos al autógrafo, los traductores tienen que reconstruir lo más fiel posible el autógrafo. Y aunque estamos acostumbrados a versos, frases, pues el trabajo es reconstruir con fidelidad. Aparentemente, Mateo, Lucas, hay cosas que no escribieron, pedacitos de frase, pero con las variantes se fueron introduciendo poco a poco. Gráficamente se mira así. Si por allá tenemos los autógrafos del siglo I y allá estamos nosotros en el siglo XXI, esto fue lo que pasó. Por allá, Reina, con la revisión de Valera, 1569, hacen la traducción al español que estamos muy familiarizados hoy. Ellos utilizaron el texto de Erasmo, cuya fecha de sus documentos es del siglo XII al siglo XIV. Y nada más tenía 12 manuscritos. Así que ven que son muy tardíos y son pocos. Así que es inevitablemente sospechar que hay muchas variantes en ese texto. Hoy nosotros, vean ahí la brecha, ¿verdad? Muy amplia. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que es la que ha recibido estas críticas sin fundamento. Se traduce en 1999 al español, trabajo de unos 10 años, por todo un comité de traductores, teólogos, pastores latinoamericanos, todos evangélicos. Y el manuscrito que se usa, el más antiguo, ¿verdad?, o el más cercano, es del siglo II. Así que tenemos muchas más copias y mucho más cercana. Unos 5,500 documentos que analizar. Lo que quiere decir es que vean aquí la separación y la brecha. Hoy tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de conocer con mayor certeza y precisión lo que originalmente se escribió. No es que lo que Erasmo hizo estaba mal y tiene problemas y ya no van a leer Reina Valera. No es eso. Solo es que cuando encuentren estas diferencias que encontramos hoy, no es de un problema de los traductores modernos, no es de una mala voluntad de alguien que quitó doctrinas, es un asunto del documento base. Hay uno que tiene bastantes limitaciones y hay otro que cuenta con muchos avances y mayor precisión.
Seguiremos leyendo Reina Valera, seguiremos leyendo Nueva Versión Internacional. Las traducciones modernas hoy tienen muchísima riqueza y las tenemos que aprovechar. ¿Esto qué quiere decir? Que las más antiguas, las que se hicieron con el texto base de Erasmo, tienen imprecisiones, tienen variantes. No es que sean malas, pero hay algunas variantes que no se podían notar en aquel entonces. Las traducciones modernas, con todos los avances que tenemos, son más precisas. No obstante, sigan haciendo el ejercicio, comparen ustedes las traducciones, van a notar no hay ninguna doctrina que corra peligro o que se tergiverse, no hay ningún asunto teológico que se pierda o que cambie. Sencillamente son variantes textuales que tenemos que entender. Están allí, son parte del, creo yo, el regalo de Dios para nosotros, para hacernos estudiar mejor el texto, para hacernos investigar más. En conclusión, lo que sí podemos tener seguridad es que hoy contamos con lo que Dios quiso que contáramos, con lo que Dios dijo. Lo que dijo en el siglo I lo sigue diciendo hoy. Y hoy podemos tener la tranquilidad de saber que los documentos, las traducciones con las que contamos nosotros hoy, son confiables, son traducciones fieles a los documentos originales. Las variantes no deberían de asustarnos, ¿sí? La fe en ninguno debería tambalear, nos debería de hacer investigar. Así que yo quiero dejarles ejercicios para hacer. Como dijimos que no hay traducción perfecta, quiero animarlos a que sus lecturas bíblicas sean en varias versiones, no solamente en una, que puedan tener a disposición, qué bueno los que tienen digital, ahí pueden aprovechar, comparen. Y noten los que tienen traducciones modernas, no sé si se dieron cuenta que al pie de página hay algunas letritas. No sé si notaron alguna cosa. Vean, por ejemplo, Hechos capítulo 8, y con eso cerramos. Hechos capítulo 8. Es un pasaje conocido, Felipe predicándole al etíope. Hechos capítulo 8, verso 37. Y espero que después de la explicación ahora disfruten lo que van a encontrar. Ya no se asusten. Quienes tienen Reina Valera dice, pues yo no encontré nada raro. ¿Qué dice Reina Valera Hechos 8:37? Muy bien. Pero las traducciones modernas que ustedes están viendo, el verso 38 no está ahí. En el verso 37, el etíope dice, hey, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Y en el verso 39, ¿qué encontramos? A Felipe bautizándolo, ¿cierto? ¿Por qué aparece en algunas traducciones el verso 38? No tengo la explicación exacta de ese pasaje hoy, pero alguien pensó que hacía sentido, que pues tuvo que haberle preguntado si creía, ¿verdad? Porque simplemente algo pasó aquí en la conversación. Sí, pero fíjense que otra vez ese no atenta contra lo que estamos diciendo, ¿sí? Obvio que tuvo que haber creído, y eso es lo que Felipe le está explicando. Eso es lo que Felipe le está haciendo un panorama y un resumen. Solo que parece que a alguien le faltó el paso que levantara la mano y dijera, yo paso al frente y acepto. Algo así parece. No obstante, con todas las variantes que hay, ninguna doctrina está afectada. Lo que quiero que noten es abajo en sus Biblias, al pie de página, incluso en las Biblias digitales, deben encontrar una letrita, ¿sí? Que los manda al pie de página, ¿sí? Y posiblemente les dice que en algunos MSS, quiere decir manuscritos, hay una frase que aparece o no aparece.
Esta que tengo aquí no tiene el pie de página. ¿Alguien tiene un pie de página por ahí que nos diga qué dice? Ana Lisbeth. Así que vean que los traductores están conscientes que hay muchos manuscritos que tienen esa frase, solo que son manuscritos tardíos y que muchos de los manuscritos tempranos no la tienen. Así que los traductores nos ayudan a decir, miren, van a encontrar que en muchos aparece. Y nos ayudan porque también en las traducciones hechas con el texto de Erasmo, vamos a encontrarlo. Así que préstenle atención a esas anotaciones que están allá abajo. Cierro recordando esto. ¿Por qué nuestro repaso de hoy? Por dos razones. Número uno, porque queridos hermanos, podemos alabar al Señor y darle gracias por preservar su palabra y estar seguros que tenemos un texto confiable. Las variantes no es para que su fe tambalee, más bien que se fortalezca, siendo mejor estudioso. Y la segunda razón, por favor explíquele esto a alguien más. Explíquele las diferencias. Ya no se crea lo que le envíen por WhatsApp ni los videos que ve en YouTube, ¿sí? Y si todavía alguien por ahí un día que no vino a la charla de hoy se lo envía, ¿verdad? Amorosamente le dice, hermano, tomémonos un café, te quiero contar algo que va a fortalecer tu fe, ¿sí? No te escandalices, no está pasando eso que dijiste. Cuéntele a los demás que no estuvieron hoy, ¿sí? Por favor, compártales. Tenemos la palabra de Dios y podemos alabar al Señor por ello. Luego, si hay dudas o algo así, platicamos acá al final. Vamos a cerrar aquí el tiempo de hoy. Y si alguien quiere esta presentación, la hacemos llegar por correo electrónico con mucho gusto. También les puedo hacer llegar un libro completamente gratis que se llama Integridad, Fidelidad, donde se explica las traducciones. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz. Tu palabra penetra, nos transforma. Tu palabra no deja al ser humano igual. Tu palabra es una semilla que crece y da fruto. Tu palabra es ese fuego que arde en nuestro corazón. Señor, que podamos ser hombres y mujeres de tu palabra, conocerla, estudiarla, vivirla y predicarla también. Gracias porque podemos conocerte mejor. Que no solo conozcamos unas partes, que podemos estudiarla toda, porque toda es escritura, cada una de los escritos y todo el conjunto es el soplo de vida tuyo que transforma nuestro ser. Ayúdanos a disfrutar mejor la lectura, que no nos parezca algo tedioso, que sea emocionante. Ayúdanos a investigar mejor, a hacernos preguntas que nos lleven a explorar, que nos lleven a estudiar. Señor, ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores, que van y siembran la palabra preciosa. Gracias porque la tenemos en nuestro idioma y oramos para que se levanten más traductores, más biblistas, más científicos de los idiomas y las traducciones que puedan hacer un trabajo tan importante con otras lenguas en el día de hoy.